Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a este geotaller organizado por el Centro de Altos Estudios en Geomática y Entropía, Analítica, Criminológica y Forense. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, quien nos estará hablando del vínculo existente entre las ciencias forenses y cómo podemos aplicar o utilizar o abordarlos desde un aspecto, un punto de vista geográfico. Luis Fernando Galindo es licenciado en Criminología, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él se encuentra certificado como examinador de armas de fuego y marcas de herramientas, análisis y procesamiento de la escena del crimen por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México y también el INL, que es una agencia norteamericana encargada de la capacitación, así como el ICITAP. Luis Fernando también es instructor que cuenta con las certificaciones en los estándares de competencia avalados por la Red Conocer, el estándar de competencia 217 y 301. Luis Fernando cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la criminalística en investigación de delitos de fuero común. Recientemente es autor de un capítulo denominado Inteligencia Forense, Armas de Fuego y Feminicidio en el libro denominado Feminicidio, Perspectiva Legal, Policial y Forense, publicado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México. Y bueno, sin más preámbulo, Luis Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con la comunidad interesada en estas temáticas, este tema de especial relevancia. Y bueno, sin más, te cedo el uso de la voz y de la pantalla. Muchas gracias. Pues muchas gracias Omar por la presentación. Y bueno, antes de empezar me gustaría mandar un afectuoso y cariñoso saludo a todos los colegas que se unen pues desde diferentes países. Veo aquí de Paraguay, Guatemala, del Perú, Salvador, Portugal, Bolivia. Bueno, desde muchos países están aquí presentes. Y bueno, pues un afectuoso saludo a todos ustedes, colegas, en sus respectivos países. Les agradezco mucho el estar aquí. Y pues bueno, vamos a platicar, ¿no?, sobre esto que pues se conoce como inteligencia criminal de armas de fuego, y vamos a ver particularmente los aspectos espaciales, ¿no? Pues bueno, fíjense que en esta cuestión de la ciencia forense y la investigación criminal hay debates y también hay disyuntivas, ¿no? Y hay terrenos donde ni una ni otra entran. Entonces, se me ocurrió citar esta frase, que encontré por ahí en algún libro, que dice que los científicos forenses no deben desempeñar un rol en las investigaciones y los investigadores no deben desempeñar rol en los análisis científicos. Es decir, nos delimitan de una manera pues muy específica cuáles son las actividades de las personas que trabajamos en los laboratorios forenses y por otro lado, pues de la policía de investigación o la gente que se dedica a hacer investigación criminal, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay un puente entre la ciencia forense o la investigación forense y la policía de investigación o los servidores públicos que se dedican a la investigación criminal. Y este puente o este enlace entre esos dos terrenos, a veces incluso parecieran como que cada quien está de su lado, pues es la inteligencia forense. Y la inteligencia forense digamos que es un enfoque que ha venido cobrando auge desde hace más o menos 10 años a la fecha, donde se pretende involucrar o vincular de una manera más cercana el trabajo o la información que se obtiene de los laboratorios forenses en el trabajo diario de investigación. Y entonces se sugiere pues que haya analistas de inteligencia, personas dedicadas al análisis de inteligencia criminal, que hagan parte de las operaciones diarias y cotidianas de los laboratorios forenses. Entonces, aquí nos vendríamos a preguntar, pues, ¿qué es la ciencia forense hoy? Y esto va a depender a quién le preguntes qué opina de las ciencias forenses. Si tú le preguntas, por ejemplo, a los fiscales, al menos del fuero común, o al menos les preguntabas hace algunos años, bueno, pues
entenderán muchos de ellos que el científico forense es quien viene a darle un soporte científico y objetivo a las investigaciones, pero a la vez, pues estas investigaciones o esta información muchas veces ya se tenía, ¿no? Es decir, quizá el laboratorio de lofoscopía, por ejemplo, bueno, encontró que había huellas en una escena asociadas con X persona, pero de alguna manera la policía ya tenía esa información. Y bueno, pues como el policía a veces no goza de tal credibilidad, comparado obviamente con la ciencia, ¿no? Que digamos que para todas las personas, bueno, pues tendríamos como cierta mayor confianza, ¿no? Ante el trabajo de un científico. Bueno, pues el científico forense viene a darle esa credibilidad, esa objetividad, ¿no? Esa cientificidad, podríamos decir, al trabajo general de investigación de un delito. Por otro lado, los policías, bueno, pues muchos de ellos también pueden decir que justamente, ¿no? El científico forense es aquel que da información, que le da un soporte a la investigación, pero las perspectivas más bien van dirigidas como ese soporte en la audiencia de juicio, ¿no? Acá en México, nuestro sistema de justicia penal o criminal, pues es acusatorio, adversarial. Entonces, nos llevan a las audiencias pues para que vayamos, narremos de viva voz lo que hicimos en un caso, los hallazgos, conclusiones que obtuvimos, razonamientos a los cuales realizamos y los resultados, conclusiones de esos razonamientos. Bueno, pues normalmente vamos a dar soporte, un soporte científico, objetivo, imparcial a esa investigación. De tal suerte que digo, hay por ahí estudios, ¿no? Donde se ha identificado que es mucho más probable que un juez dé una sentencia condenatoria cuando hay peritos o investigadores forenses presentes en la audiencia. Y esta probabilidad se reduce sustancialmente cuando no hay científicos forenses o peritos involucrados en la audiencia de juicio. Y bueno, nosotros mismos, pues los científicos forenses, vemos nuestro trabajo como algo muy serio, que lo es, ¿no? Algo que lleva todo un proceso de documentación, seguimiento, registros, que son muy importantes, pero no lo vemos como un proceso ágil normalmente, ¿no? No vemos como que tengamos que producir información rápida, como lo es así, por ejemplo, con la policía, las unidades de inteligencia. Nosotros mismos percibimos nuestro trabajo como algo que va a ser escrutinado de una manera exhaustiva y rígida, tanto en una audiencia de juicio, como incluso por ejemplo, en una auditoría de una norma ISO. Entonces, la perspectiva de nuestro trabajo pues varía, ¿no? En cuanto a quién se lo preguntes. De manera general, pues la ciencia forense viene a darle certeza a los conocimientos obtenidos en una investigación criminal. Es indudable que funciona para obtener mayores sentencias condenatorias, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que tú le preguntas a un ciudadano, que pues muchas veces el ciudadano tiene la imagen de lo que se hace en las series de televisión, ¿no? Que muchas veces está alejado de la realidad y que a veces pues tienen expectativas un tanto distantes pues, de lo que realmente es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar en hablar de algunos problemas forenses en México en este caso, pero estoy seguro que en la mayoría de países, particularmente de América Latina, pues vamos a encontrar estas situaciones. Y me voy a atrever a abordar este problema para proponer o para, de alguna manera, debatir posibles soluciones a partir de este puente entre la investigación criminal y las ciencias forenses. Pues bueno, pues en México hay una gran crisis forense de desaparecidos. Estos datos de hace ya un año y medio, 2, no recuerdo bien. Pero hay más de 80,000 personas reportadas como desaparecidas en las diferentes unidades de todo el país. Se tienen contados 39,000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos que México es un país con aproximadamente 130 millones de habitantes, entonces, bueno, estas son algunas cifras. Todo el tiempo vemos que las muertes violentas en México incrementan. Hay quienes dicen que México es uno de los países más violentos del mundo, quizá más que países en conflictos bélicos, ¿no? También, bueno, hace algunos años todavía no había políticas efectivas
en los laboratorios forenses para la adecuada identificación de personas. Se ha hecho ya mucho trabajo para homologar criterios, para establecer protocolos uniformes en todo el país y identificar adecuadamente a las personas vivas o muertas con carácter de no identificadas o desaparecidas. Y también tenemos un problema de bases de datos, ¿no? Las bases de datos en México, muchas de ellas están dispersas. Muchos estados tienen, por ejemplo, bases de datos que algunos otros no tienen, o tienen bases de datos propias que no se comparten. Incluso entre Fuero Común y Fuero Federal hay dificultades en esta intercomunicación de nuestras bases de datos. Y bueno, pues una de las grandes, o una de las propuestas, pues es el uso de la inteligencia criminal como un puente entre la investigación científica y la investigación criminal, ¿sí? Un puente entre la policía de investigación, o los detectives, y los científicos forenses. Se ha identificado que la implementación de modelos donde se integran unidades de policía de investigación o detectives trabajando en el mismo lugar, en la misma sede, con científicos forenses, da mucho mejores resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace algo que por ahí han llamado como, no la inteligencia forense, sino el uso inteligente de los datos forenses. Pues normalmente los datos que se producen en los laboratorios forenses fluyen con, no puedo decir lentitud, pero fluyen a una velocidad mucho menor que la información que se produce en otro tipo de bases de datos criminales. Entonces, tender este puente viene muchas veces a dar esas respuestas, ¿no? Entonces, la información que proveen los laboratorios forenses es muy importante, pero su procesamiento, que lleva tiempo, verificaciones, completar una serie de procesos para darle certeza jurídica y científica a esa información, pero hace que esta información muchas veces no fluya con la velocidad que muchos desearían, ¿sí? Y bueno, pues vamos a entrar entonces al tema de la violencia criminal de armas de fuego y delincuencia organizada. Más o menos en México ingresan alrededor de 200,000 armas ilegales anualmente, en su mayoría, pues por nuestra frontera norte, la frontera con los Estados Unidos. Y de esas 200,000 armas que se ingresan anualmente, pues se aseguran aproximadamente 6,000. Es decir, un porcentaje muy bajo, ¿no? Algo así como el 2.5% de lo que ingresa se asegura en nuestro país. Esto no recuerdo bien si esto es para 2021, pero para 2021 tuvimos alrededor de 34,515 homicidios dolosos y feminicidios, y esta cifra incrementó. Hay estados, o el promedio de impunidad en la investigación de homicidios dolosos en nuestro país es de alrededor del 89.6%. Es decir, si una persona asesina a otra en México, bueno, pues tiene el 89.6% de salir impune, de andar por la calle sin justicia. Y en estados del sur del país, como Oaxaca, Morelos y Guerrero, pues estas cifras alcanzan hasta el 99%. Entonces, es importante muchas veces tender estos puentes, generar esta información de una forma ágil. Y bueno, algo que nos empezó a ilustrar un poco esta manera de cómo la información científica podía fluir de una forma ágil para que los tomadores de decisiones pudieran llevar a cabo tanto políticas públicas a nivel salud, desarrollo de vacunas. Y bueno, este puente entre unidades de inteligencia, investigadores de campo y científicos, lo vimos muy claro hace un par de años, ¿no? En la pandemia del coronavirus, ¿no? Donde veíamos cómo las unidades de inteligencia epidemiológica estaban en campo recabando información que era útil pues tanto para los científicos que estaban desarrollando las vacunas como para los organismos y países que estaban tomando decisiones, ¿no? Entonces estaban haciendo una serie de análisis tácticos y estratégicos a partir de la información que se generaba todos los días en los laboratorios, donde estaban secuenciando continuamente los nuevos virus que salían, o las variantes que salían más bien, para poder generar todo un sistema donde la información fluía prácticamente al momento. Y como ejemplo de ello, pues tenemos
pues los mapas, los modelos o los sistemas de información que por ahí difundían, como ejemplo aquí la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Johns Hopkins nos tenía al día con el número de contagios, con las variantes del coronavirus y con una serie de datos que servían a los tomadores de decisiones pues para ir integrando ya sea políticas públicas a nivel salud o también a los laboratorios que estaban desarrollando. Entonces había ahí un círculo virtuoso, ¿no?, de información de ida y vuelta que permitía este intercambio y bueno, creo que gracias a ello pues seguimos aquí, ¿no? Todos nosotros estamos aquí presentes y creo que parte de ello fue este gran éxito entre ese intercambio de información. O sea, algunos ejemplos ya aterrizados a la parte de investigación criminal pues son los centros de inteligencia criminal de armas de fuego que empezaron a generarse a partir de apoyos del gobierno federal en los Estados Unidos, ¿no? Donde se alentaba a las fiscalías, a las policías, a vincular o hacer estos puentes entre científicos forenses y detectives, policías de investigación, de tal suerte que se integraron estos centros de inteligencia criminal donde se investigan únicamente delitos cometidos con armas de fuego, cualquier tipo de delitos, ya sea unos daños a propiedad, lesiones, homicidios, robos a mano armada, ¿no?, robos con violencia de mano armada, y cualquier tipo de delito donde estén involucradas armas de fuego, van a caer a la unidad o al Centro de Inteligencia Criminal de Armas de Fuego. En ese Centro de Inteligencia Criminal de Armas de Fuego está un laboratorio, algo muy parecido al laboratorio de identificación de armas de fuego o de balística que tenemos aquí en México, trabajando junto con las unidades de investigación integradas por fiscales o por un equipo jurídico y un equipo de investigación criminal, integrada principalmente por detectives y policías. Y han funcionado bastante bien. Los centros de inteligencia criminal de armas de fuego pues han venido a tender ese puente entre el equipo jurídico, el equipo de investigación policial y los equipos forenses, enfocados en qué, en resolver delitos o casos donde están involucradas armas de fuego. El núcleo o el corazón de estos centros de inteligencia criminal de armas de fuego pues es justamente nuestra base de datos, la base de datos de características individuales. Hay diferentes marcas, pero es una base de datos que nos permite hacer un escaneo de la base de casquillos, del contorno de balas, con base en ese escaneo, en esa imagen de topografía de superficie, de casquillos y balas, pues el sistema crea algo que nosotros conocemos como firma electrónica, es decir, le asigna un número en específico a ese casquillo, a esa bala, y hace una búsqueda en la base de datos, ¿no? De tal suerte que en muy poco tiempo podemos identificar casos donde se utilizó la misma arma de fuego, o ha habido casos donde se asegura un arma de fuego en calle, ¿no? Muchas veces incluso una persona que pues es reportada por que alguien la ve que trae un arma de fuego fajada en la cintura, la policía va, atiende el reporte y le encuentran esta arma, ¿no? Y bueno, en un inicio pues lo pone pues solamente por el delito de portar el arma, pero en pocas horas nosotros vamos a probar esa arma de fuego, vamos a hacer disparos con ella, vamos a tener casquillos y balas, de los cuales tenemos la certeza conservan las características individuales de esa arma de fuego, y vamos a escanear esos casquillos y esas balas para hacer una búsqueda en nuestra base de datos de características individuales. Y en pocas horas vamos a saber si esa arma de fuego, acá en México decimos vulgarmente o en calor, que está quemada, ¿no? Que es un arma que ya se utilizó pues en otro delito o en otros delitos. Entonces, ese es el corazón de los centros de inteligencia criminal de armas de fuego. La base de datos de características individuales, entre otras bases de datos, como por ejemplo el E-Trace, que es una base de datos para rastreo de armas de fuego propiamente, donde a partir de los datos de identificación de un arma asegurada en una investigación, pues nosotros podemos saber dónde fue comprada esa arma, cuál fue la última transacción legal registrada en los Estados Unidos de esa arma de fuego, y otros datos importantes para las investigaciones. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es la inteligencia forense?
Bueno, la inteligencia forense, o como muchos la llaman, el uso inteligente de los datos forenses, es una investigación con un enfoque integrador. Busca integrar la información que generan los laboratorios forenses, como por ejemplo esta información de armas de fuego, casquillos, balas, ADN, huellas dactilares o huellas lofoscópicas en general, etcétera. Todo este uso de bases de datos de origen forense, incorporando otros datos de la investigación criminal, investigación policial y datos judiciales en el ciclo de inteligencia criminal. Bueno, en pocos términos, el ciclo de inteligencia criminal consiste en la recolección de datos o de información, la evaluación de esa información, es decir, la selección de información, su cotejo, el almacenamiento y recuperación de esa información, el análisis, que también implica discriminar esa información, pulirla, depurarla, ver qué es útil, qué no es útil, y crear productos de inteligencia, hay muy diversos, para su distribución. Es algo que hace 20 años quizás sería impensable, ¿no? Para las investigaciones forenses. Entonces, pues al menos acá en México y en el mundo tenemos diferentes bases de datos forenses, ¿no? Primera, bueno, en México le llamamos el RENACID, es el Registro Nacional de Códigos de Huella Balística. Y en los Estados Unidos tienen el NIBIN, ¿no? El National Integrated Ballistic Identification Network. Es la red donde están vinculadas o relacionadas todas las bases de datos de características individuales de armas de fuego. Existe también en el mundo, pues, el sistema CODIS, el sistema combinado de ADN indexado. Y bueno, también es una base de datos donde se van registrando el ADN de, digo, hay diferentes tipos de registros, ¿no? Está el forense, que es donde se registran las personas en calidad desaparecidas o no identificadas, y también pues el de investigación criminal, ¿no? Donde se registran el ADN, pues, de evidencia biológica recuperada en un lugar, en una escena criminal, y el ADN de personas que han sido identificadas como sospechosos o incluso como sentenciados en una investigación, ¿no? Entonces, es otra base de datos bastante importante. El sistema integrado, sistema automatizado, perdón, de identificación dactilar, o AFIS por sus siglas en inglés, que es donde se almacenan, pues, huellas dactilares recuperadas como evidencia igual en una escena, ¿no? Es decir, de origen desconocido, y también huellas de delincuentes conocidos, ¿no? También sirve para la parte de identificación de personas no identificadas o de personas en carácter de desconocidos. Y bueno, ya más recientemente salió ya hace algunos años la base de datos SICAR-6, que es una base de datos que almacena patrones de huellas de calzado. Y bueno, esto también se ha venido usando y se ha integrado en el diferente arsenal que tenemos los laboratorios forenses, pues para almacenar información, para compartir información y para hacer análisis, sobre todo vincular o asociar diferentes casos que han sido cometidos por una misma persona, por un mismo grupo de personas, a partir de armas de fuego, evidencia biológica, huellas dactilares e incluso huellas de calzado, ¿no? También utilizamos el sistema I-Trace, que es una base de datos del gobierno norteamericano, particularmente del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y es una base de datos que, a partir de la información que nosotros obtenemos de las armas de fuego, pues podemos identificar la última transacción legal registrada en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, un arma se asegura aquí en México, se identifica con marca, modelo, número de serie, importador, etcétera, se registra en I-Trace y bueno, pocas horas o un par de días después obtenemos un reporte de trazabilidad, es decir, quién fue el último comprador legal registrado de esa arma de fuego en los Estados Unidos, hace cuánto la compró, dónde la compró, y bueno, otros datos como incluso la edad, la dirección, ¿no?, de esa persona compradora. Entonces, es información que se va integrando a las investigaciones y que ha resultado bastante útil. Y bueno, su símil, pero internacional, que es el IARMS, ¿no?
Bueno, el Foro Común no tenemos directo acceso a IARMS, pero proveemos de información a partir de nuestras entidades federales a Interpol, a la Policía Internacional, de información de armas de origen distinto al estadounidense, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Obtenemos un rastreo, una trazabilidad de las transacciones que se han llevado a cabo de armas de fuego, pero de origen internacional. Y bueno, recientemente se han incorporado sistemas de información geográfica, pues para empezar a analizar desde el aspecto espacial, pues los diferentes delitos, ¿no? Particularmente en el caso de inteligencia criminal de armas de fuego, pues vamos mapeando los eventos, ¿no? Los aseguramientos de armas, los eventos donde ha habido uso de esas armas de fuego, los eventos que están relacionados entre sí a partir de la base de datos de características individuales. Y bueno, ya han salido otros sistemas donde se integra incluso información, por ejemplo, de los sospechosos o personas aseguradas con las armas de fuego, de las personas detenidas en eventos donde ha habido disparos de armas de fuego, de vehículos también, ¿no? Entonces se integra información tanto espacial, información de armas de fuego, del rastreo de esas armas de fuego, resultados o asociaciones de la huella balística, asociaciones de la base de datos de ADN. Entonces podemos integrar una gran cantidad de información a partir también de sistemas de información geográfica. Y bueno, pues están, los dos más conocidos, ArcGIS, que es de paga, y QGIS, que bueno, es gratuito y de fuente abierta, ¿no? Y bueno, pues hay aspectos interesantes, ¿no? ¿Cómo se conduce el delincuente que usa armas de fuego en el espacio geográfico? Hay un caso icónico sobre dos francotiradores, ¿no? Estos francotiradores estuvieron activos no mucho tiempo, más o menos del 2 al 22 de octubre del 2002, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, se identificó a través de la base de datos de características individuales, bueno, que todos estos casos habían sido cometidos con la misma arma de fuego. Entonces, se empezó a sospechar, pues, de delincuentes seriales, ¿no? Se mapeó, se estuvo mapeando, y bueno, hubo aspectos muy curiosos, ¿no? en el desarrollo de esta investigación. Las víctimas parecían aleatorias, no tenían ninguna relación entre sí, no había alguna situación en particular en cuanto a sexo, edad, es decir, no había un patrón en las víctimas. Algunos de ellos estaban, por ejemplo, abasteciendo su vehículo de gasolina en una estación, otros estaban saliendo de tiendas de conveniencia, saliendo de estaciones de carga de combustible, algunos caminando, otros en vehículos, ¿no? Y no había relación entre estas víctimas. Y bueno, el caso empezó a llamar la atención de los medios de comunicación. Y bueno, pues los medios de comunicación, pues interesados en informar a la ciudadanía, pues pidieron opinión de perfiladores, ¿sí? De gente que se dedica a hacer perfiles criminales, pero su opinión acerca de estos delincuentes aparentemente seriales. Algo muy interesante es que muchos de ellos hicieron hipótesis sobre el aspecto espacial. Entonces, uno de los perfiladores, Candice DeLong, agente retirado del FBI y perfilador de campo, le dijo el 16 de octubre: lo veo sigiloso, al estilo ninja, merodeando. Acostumbraba a dar órdenes a sus conocidos. Quizás sea un bombero o un trabajador de la construcción. Esa fue su opinión. Obviamente, ante medios de comunicación, no eran perfiles formales o perfiles que se incluyeran dentro de la investigación criminal. Y bueno, aquí está otro interesante. Este perfilador ya entra en el aspecto espacial y dice, bueno, es claro que este individuo, y en mi opinión, estos individuos, es decir, el sospecha de más de una persona, se mantienen en la zona metropolitana de Washington, lo cual me indica que son residentes permanentes de la zona de Washington. Entonces, considerando estos aspectos espaciales, de dónde habían ocurrido los diferentes homicidios, pues los perfiladores se dieron a la tarea de establecer perfiles, ¿no? En este caso, Robert Ressler, un reconocido perfilador del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, manifestó que consideraba o que tenía dentro de sus hipótesis que podrían ser
residentes permanentes. Otro perfilador, Pat Brown, más bien enfocado en la parte de la escritura, un poco más novelesca, dice, bueno, es supuesto desde el principio que probablemente viva en algún lugar dentro de un radio de 3 millas, es decir, 4.8 kilómetros aproximadamente, de Olney, en el área de Maryland. Es un pueblo muy cercano a Washington. Bueno, pues a final de cuentas, los perfiladores pues demostraron atinar de algunas cosas y a otras no. Bueno, los francotiradores responsables de estos casos pues eran John Mohammed, nombrado, que su nombre original era John Williams, se cambió el nombre de Mohammed, y John Lee Malvo. John Williams es un hombre de 41 años, veterano de la guerra del Golfo Pérsico, afroamericano, y John Lee Malvo, un joven de 17 años, inmigrante jamaiquino. De los perfiles, bueno, pues tenemos que ambos eran hombres negros, uno de ellos un veterano desempleado. Habitaban el área de forma ocasional, es decir, no eran residentes permanentes, como nos decía Robert Ressler. De repente vivían en un lugar, se cambiaban a otro, y en realidad vivían en Tacoma, Washington, no en Maryland, Virginia. Pues bueno, nos damos cuenta de que en este caso, bueno, los perfiladores pues tuvieron errores, ¿no? Quizá errores metodológicos, quizá entraron en la especulación, pero bueno, ¿cómo se hacen o cómo se perfila de manera geográfica un delincuente? Bueno, pues la perfilación geográfica se centra en la ubicación del domicilio del criminal, analiza las áreas de comisión de delito y bueno, se guía a través del principio de menor esfuerzo y espacios cognitivos. Es decir, vamos a entender que los delincuentes van a buscar desplazarse en espacios que conocen, es decir, en distancias cercanas a su domicilio, pero no tan cercanas como para ser fácilmente descubiertos o visualizados, con algunas excepciones. Y bueno, la perfilación geográfica pues identifica la interacción ambiental o del espacio del posible criminal. Entonces, en ese sentido tenemos que hay dos principales perfiles geográficos, el merodeador y el viajero. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que en el caso de los merodeadores, pues tienen una base, normalmente su domicilio, y a partir de ahí se van desplazando a diferentes espacios próximos para cometer los diferentes delitos. Por otro lado, los viajeros pues se van desplazando, ¿no? Como era el caso de estos francotiradores en Washington, ¿no? Y a partir de su domicilio se iban desplazando cada vez más lejos, ¿sí? Entonces no había como un espacio geográfico, como un nodo específico de su desplazamiento geográfico. En ese sentido nos damos cuenta que el análisis espacial es sumamente importante para la investigación de los delitos, y ahora que estamos integrando información forense o datos forenses con investigación criminal o investigación de tipo policial, pues también es importante incluir los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, en estos puentes se han venido tendiendo y se ha venido produciendo información bastante relevante, pues tanto en la investigación criminal como también en las políticas criminales, ¿no? En las decisiones que toman jefes de Estado, tomadores de decisiones, pues para, por ejemplo, decidir quizá dónde van a haber más revisiones en ciertas fronteras, ¿no? Y bueno, uno de estos ejemplos es a través de la información de las bases de datos forenses o de los datos que se producen en los laboratorios forenses, analizados en unidades de inteligencia y referenciados en un espacio geográfico. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, las famosas rutas de tráfico de armas de fuego, ¿no? Este es un producto de inteligencia que se vale de datos forenses o de datos que en su mayoría se producen en los laboratorios forenses, son integrados por unidades de inteligencia y diseminados pues para que las personas que toman decisiones en política criminal puedan generar, por ejemplo, puntos de control en zonas de aduanas, ¿no?
Y aquí tenemos un ejemplo, pues es un mapa de tráfico de armas de fuego, ya en 2021, que se produce a partir de la información que se obtiene en los laboratorios de la identificación de las armas y de su registro en el sistema iTrace. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, sabemos que, bueno, el mayor flujo de armas de fuego a México, por la ruta del Golfo, pues vienen en su mayoría de Texas, ¿no? De Nuevo México, de Arizona. Y esas armas de fuego que se adquieren en Texas, Nuevo México, Arizona, pues van a dar a la parte de los estados que colindan con el Golfo de México y también con el centro y bajío del país, ¿no? Por otro lado tenemos la ruta del Pacífico, y en esta ruta pues bajan las armas principalmente de California, también algunas de Texas, para abastecer pues las ciudades del Pacífico del país, ¿no? ¿Cómo se han integrado estos mapas o estos productos de inteligencia? Pues a partir de información que se genera en los laboratorios de identificación de armas de fuego en su mayoría, ¿no? Y la información que suministramos. Y bueno, también hay rutas de tráfico internacionales, ¿no? Esta ruta de tráfico se estableció, rutas de tráfico de diferentes países, que se hace a partir de la información que igual sale de laboratorios forenses, pero se integra en el sistema IARMS, que es administrado por la Policía Internacional. Entonces, de tal suerte que se han identificado pues, rutas no solo de los Estados Unidos a México, sino también de los Estados Unidos y Canadá a Medio Oriente, por ejemplo, o de los países de la ex Unión Soviética a conflictos bélicos en las partes, en diferentes partes del continente africano. Entonces, hay varias rutas que también se han identificado gracias a este uso inteligente de los datos forenses, pero sumándole el plus de la referenciación espacial, ¿sí? De colocar esta información en mapas. Y bueno, Estados Unidos tiene también su propio mapa de tráfico, ¿no? Tráfico interno. Entonces, y allá se debe mucho más a aspectos de impuestos. Hay estados como California, donde los impuestos por comprar armas de fuego son mucho mayores que en estados como Texas. Entonces, mucha gente compra armas en Texas, se las lleva a California, pues para ahorrar dinero, ¿no? Entonces, también hay gente que se dedica a este tipo de tráficos. Bueno, ya es más bien como cuestión de evasión de impuestos, más que de control de armas. Pero bueno, también ellos han identificado a través del propio sistema iTrace estos flujos de armas de fuego a diferentes partes del país, ¿no? Lo mismo pasa en Nueva York, que es un estado donde también hay muchos impuestos por posesión y compra de armas de fuego. Entonces, pues, ¿qué hacen muchas personas? Compran en estados aledaños o cercanos y las distribuyen en Nueva York, en California, donde pues la tarifa impositiva es mucho mayor. Entonces, también Estados Unidos tiene este flujo, estos mapas de tráfico. Otra cosa que se ha venido incluyendo ya en muchos laboratorios de balística o laboratorios de identificación de armas de fuego 2.0 son los mapas de calor o la identificación de zonas especiales donde se aseguran más armas de fuego y también donde se usan más armas de fuego. Algo curioso es que en muchos lugares no coinciden, ¿no? Los lugares donde se aseguran armas de fuego no son los mismos lugares donde se utilizan más las armas de fuego. ¿A qué se debe esto? No sé, quizá la policía pone más atención en revisión de personas en ciertas zonas de las ciudades, pero las zonas que tienen la verdadera problemática de delitos cometidos con armas de fuego o de uso de las armas de fuego muchas veces es otra. No puedo generalizar, pero bueno, son cosas que se han observado a partir de que justo de esto, ¿no? De establecer los mapas de calor o hotspots, ¿no? Las zonas calientes, donde se aseguran más armas de fuego y donde se utilizan más armas de fuego. Y bueno, también, en Estados Unidos todavía tiene algún tiempo haciéndose los mapas de asociaciones, es decir, se hacen mapas donde se identifican los delitos que han sido cometidos por las mismas armas de fuego. Y bueno, ahí en conjunto con esto se utilizan otros recursos de otros productos de inteligencia, como por ejemplo las matrices de asociación, ¿no? Que nos permiten vincular diferentes casos, diferentes investigaciones, donde se utilizó la misma arma de fuego. Cuando se hacen estos mapas de asociaciones, muchas veces vemos en qué áreas, en qué zonas geográficas se está
se está moviendo un grupo criminal o un criminal en particular que usa las mismas armas de fuego. Entonces, de esta manera también pues, se puede establecer el perfil geográfico, ¿no? Tal vez sea un viajero o un merodeador, pues dependiendo de cómo esté ocurriendo ese desplazamiento del arma de fuego, a partir de qué, pues de la información que se obtiene en los laboratorios, a partir de los casquillos, de las balas que se aseguran, y del uso de la base de datos de características individuales. Y bueno, pues de mi parte, pues es todo en cuanto a la presentación. Nada más quisiera concluir con la importancia de esta sinergia entre los investigadores forenses, científicos forenses o peritos con los investigadores, ¿no? Esta sinergia produce datos, produce productos de información, valga la redundancia, que pues son útiles en diferentes niveles, tanto en investigación táctica, es decir, resolver casos, como estratégica. Entonces, hoy en día, el profesional de la ciencia forense, el profesional que se dedica al análisis de inteligencia, o el profesional que se dedica a la investigación criminal, realmente tendríamos, o eso sería muy conveniente, tener formación conceptual, metodológica, en todos los métodos, en todas estas técnicas, métodos de investigación que se utilizan en estos diferentes ámbitos, ¿no? De esa manera, pues creo yo, podemos crear esa sinergia que pues nos va a ayudar a lo que queremos, ¿no? A tener a los delincuentes tras las rejas y a que las personas inocentes o las personas, los ciudadanos que viven su vida recta bajo el esquema legal, pues vivan tranquilos y no sean culpados por un delito que no cometieron o sean víctimas de un delincuente que pudo haber sido detenido algunos meses atrás, simplemente que no se logró hacer pues por falta de esta sinergia, por falta de esta capacidad de compartir información con una velocidad suficiente para poder dar solución a la problemática criminal. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algunas preguntas. Fernando, muchas gracias por tu presentación y tenemos algunas preguntas. Julián Morales nos dice, ¿el mapeo de México de qué año es? Porque no es actual. Julián, si por favor nos hablas o especificas cuál mapeo haces referencia. Ok, me parece que es ese de las rutas de tráfico de arma de fuego, Fernando, ¿es correcto? Sí. Sí, si no me recuerdo, este es del 2018-19, no estoy seguro, Julián. Sí, no es el actual, actualmente se está utilizando una nueva metodología para hacerlo. No sé si está disponible el actual, pero se está usando una nueva metodología, ¿no? Lo está integrando CENAPI con información de los diferentes laboratorios y bueno, se está mandando información de manera continua a CENAPI, que es quien está integrando los mapas. Pero sí, este es antiguo, Julián. Muchas gracias, Fernando. iPhone nos pregunta, ¿qué sistema utiliza la Sedena como reguladora de armas de fuego en México? ¿Y cómo podríamos saber si un arma de fuego entró de manera legal en México? Bueno, en el caso de Sedena, no estoy seguro qué sistema utilice. Lo único que sé es que si nosotros encontramos un arma de fuego que no sea de origen norteamericano ni extranjera, Sedena lo que hace es grabar la leyenda SDN o Sedena MX en las armas de fuego. Entonces, todas las armas de fuego que entran legalmente entran importadas por Sedena o con un permiso de importación expedido por Sedena. Entonces, todas esas armas que entraron de esa manera, pues tienen la marca de Sedena. Es parte de la regulación. Desconozco qué sistema utilice Sedena, pero lo que sí sé es que, bueno, las autoridades de fuero común llegan a solicitarle a Sedena pues información acerca de un arma que sabemos que salió de allá, ¿no? Quizás sea un arma que se extravió a un policía o que le fue robado a un policía
o que una persona compró legalmente, le robaron, se extravió, la vendió, la perdió, X, y bueno, pues Sedena es quien puede dar esa información acerca de pues quién fue el importador, el comprador legal de esa arma de fuego. En el caso de armas de fuego que Estados Unidos vendió a Sedena, a partir de E-Trace lo sabemos, ¿no? O sea, E-Trace nos dice, esa arma de fuego se produjo en Estados Unidos, pero fue vendida a la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Pues bueno, la verdad es que así funciona más o menos. No sé si de respuesta a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Mario Luna nos comenta, en México el uso del análisis geográfico del delito, por generalizar, va a paso muy lento y casi imperceptibles. Se ve más a nivel federal y no en todos los niveles de gobierno. ¿Cuál crees que sea el mejor camino para que se apertura para estos y demás análisis criminales empleando los sistemas de información geográfica? Muchas gracias, Mario. Bueno, en mi opinión muy personal, creo que parte del trabajo es ir difundiendo. Muchas veces las personas que toman las decisiones pues desconocen o no conocen estos alcances. Entonces creo que una parte importante es darles a conocer estas posibilidades, ¿no? El posible uso y sobre todo los alcances del uso de bases de datos geográficas o el análisis espacial o el análisis geográfico, involucrando desde mi punto de vista información o datos que se obtienen en los laboratorios forenses, ¿no? Entonces creo que pues tiene que ver un poquito también con difusión, ¿no? Y con que esta información pues llegue a los tomadores de decisiones, que yo estoy seguro que cuando ellos la conozcan, cuando ellos la entiendan y vean los alcances, pues seguramente este proceso se va a acelerar mucho más. También creo que es importante pues que se vayan generando las unidades de inteligencia forenses, ¿no? Según ya tengo entendido, hay algunas, al menos en México, y seguramente también en los demás países hay unidades de inteligencia pues ya trabajando dentro de los laboratorios forenses, ¿no? Entonces, pues estas unidades por lo general obtienen éxito de manera tan rápida que, bueno, ese éxito habla por sí mismo, entonces se va difundiendo la información. Y bueno, les digo, cuando ya esto llega a los tomadores de decisiones, pues facilita mucho, ¿no? Esas decisiones. Muchas gracias, Fernando. María del Carmen nos da las gracias. Jesús Zavala nos refiere, excelente el curso. Gracias. iPhone nos vuelve a preguntar, ¿se mapea también los delitos producidos con armas de fuego hechizas? Una excelente pregunta. Sí, muchas gracias. Una muy buena pregunta. Sí, de hecho, por ejemplo, E-Trace nos sirve para rastrear armas, pero bueno, también se llega a utilizar para este registro, ¿no? Aunque esas armas no son rastreables o no son tan fácilmente rastreables, sí se está registrando. En nuestro caso estamos ahorita apenas comenzando, digámoslo así, a acuñar la información y sí estamos rastreando o estamos registrando las ubicaciones de armas de fuego de fabricación no regulada, clandestina o improvisada. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, y incluso CENAPI, el Centro Nacional de Planeación e Inteligencia en México, sí mapea y sí hace algunos análisis con estas armas. Muchas gracias por la respuesta. Magdalena Hernández nos dice, gracias por la ponencia, muy interesante. María del Carmen, excelente charla, felicidades. Gracias. Mario Luna agradece por la respuesta y refiere también que ha sido un excelente taller. Alejos nos dice, gracias por la información, es muy buena. Hay una pregunta de Jesús Zavala, nos dice, mi consulta es, ¿en qué nos ayuda o de qué manera nos ayuda el programa de huellas de zapatos? Porque sería algo difícil una huella de zapatos por razón que hasta de inocentes se pueden tomar. Entonces, el dato no sería tanto exacto. Sí, muy buena observación, Jesús, muchas gracias. Y buena pregunta. Pero miren, esto pasa mucho con posiblemente con lo que llamamos las armas quemadas, ¿no? Existe el mito de que, bueno, si tú traes un arma de fuego que fue utilizada en
en un delito, ¿no? Y pues tú la compraste, ya sea de buena fe, mala fe, o como haya sido en el mercado negro, en cualquier mercado. Tú adquiriste esa arma de fuego que ya está involucrada en un delito. Muchas veces creemos que por tener esa arma de fuego, pues ya se nos va a imputar o achacar ese delito, ¿no? Y la verdad es que no es así. La información, pues tiene ciertos niveles de confianza. Y bueno, esta información también nos sirve para adelantar investigaciones, pero estoy seguro que no se podría, y se los digo porque les he preguntado a fiscales, a expertos en la parte de leyes, no podrían imputar, y mucho menos un juez aceptaría sentenciar a una persona con solamente, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, él traía el arma de fuego, que se identificó fue el arma de fuego que cometió X homicidio, ¿no? Lo mismo pasaría con las impresiones de calzado. Hay gente que desconfía mucho de esta evidencia, ¿no? Porque pues sí, las huellas de calzado cambian muy rápido. Y bueno, quizá, por ejemplo, puede haber incluso errores de características de clase, puede ser una persona que se cambió los zapatos, o que los vendió, o que los tiró, no sé qué sé yo. Pero bueno, afortunadamente la investigación criminal y sobre todo el sistema de justicia no funciona así, no funciona con datos aislados. Por tanto, pues sí, o sea, sería una gran ayuda identificar, por ejemplo, que hay una huella que se encontró en 2 o 3 lugares, ¿no? Nos permitiría avanzarle a muchas cosas en la investigación, quizás sospechar o buscar qué relación hay entre las víctimas, ¿no? O sea, hay una relación solamente espacial cuando son, por ejemplo, delitos patrimoniales, pues podemos empezar a investigar otro tipo de cosas. Quizá la persona viva próxima a ese lugar donde están las huellas, quizá sea un serial, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente la información, y mucho menos el sistema de justicia, pues funciona a partir de datos aislados, ¿no? Entonces, creo yo que eso difícilmente pasaría. Sí entiendo como que la desconfianza, pero bueno, afortunadamente las bases de datos no funcionan solas, ¿no? O sea, nadie puede ser llevado a una prueba por únicamente uno de estos casos. Y si es así, bueno, creo que sería una grave violación a los derechos humanos y a los principios fundamentales del sistema de justicia. Muchas gracias, Fernando, por responder esta pregunta. Tenemos otra pregunta. Bueno, aprovechando, Jesús Zavala nos dice muchas gracias. Ahora ya entendí. Gallardo Análisis nos dice, dentro de los perfiles geográficos, ¿se toman en cuenta los mapeos de georreferenciación de telefonía celular para determinar las zonas? Muchas gracias, Gallardo. Al menos en los centros de inteligencia criminal de armas de fuego que operan en los Estados Unidos, sí se utiliza esta información, se utiliza incluso también inteligencia de fuentes abiertas, esto que consideramos como una fuente cerrada, ¿no? En todo el aspecto espacial, y bueno, digamos así, se busca la sinergia entre diferentes métodos de información, entre diferentes fuentes de información, pues con una simple finalidad, ¿no? Agilizar la investigación y así producir este intercambio rápido, ¿no? Y sí, la verdad es que no se discrimina ningún tipo de información, fuentes abiertas, fuentes cerradas, o sea, prácticamente toda la información que un analista de inteligencia pueda considerar, se considera también en la investigación de perfiles geográficos. Muchas gracias por la respuesta, Luis Fernando. Tenemos otro comentario, otra pregunta de Efraín Argüello de Ecuador. Nos dice, hola, buenas noches, con mucha pena no pude conectarme antes, pero entiendo que fue interesante la ponencia. Quisiera saber si tienen base de datos de marcas de pie de calzado robusta o por cada lugar del hecho van amplio la misma o van generando la misma. A ver, voy a leerla nuevamente porque no la entendí. Claro, nos dice, quisiera saber si tienen base de datos de marcas de pie calzado robusta o por cada lugar del hecho van amplio la misma, o no sé si hace referencia a si van generando la misma base de datos. Bueno, en nuestro caso, aquí en el estado, y creo en la mayoría de estados en nuestro país, no se usa esta base de datos que justo les estoy presentando ahí, que es el CICAR 6, no sé en qué versión esté ahora,
muchas veces se usa de forma local, ¿no? Son bases de datos donde se alimenta con las imágenes de las huellas de las huellas de calzado que se recuperan en un lugar, en una investigación. Y bueno, la misma base de datos pues funciona, digámoslo así, de forma local, con un servidor local. Creo que hay opciones de intercomunicarlo entre diferentes servidores, pero para serte honesto, nosotros no la tenemos. La quise citar aquí porque, bueno, es una base de datos forense, ¿no? Es una base de datos que se alimenta de datos, de información que se obtiene a partir de la investigación forense, de los investigadores que trabajan en las escenas. Pero en nuestro caso no la tenemos, y como entiendo funciona local. Perfecto. Muchas gracias, Luis Fernando. Estoy verificando. Efraín nos da gracias por la respuesta y me parece que ya no hay más respuestas. Aprovecho la oportunidad para compartir pantalla, Luis Fernando, y bueno, hacer entrega simbólica de este reconocimiento otorgado por Entropía Analítica, Criminológica y Forense y el Centro de Altos Estudios en Geomática a Luis Fernando Galindo por al haber compartido sus conocimientos al presentar el tema denominado Inteligencia Criminal de Armas de Fuego, Aspectos Geográficos, el día de hoy, 18 de julio del año 2023, en modalidad virtual. Luis Fernando estará participando con nosotros en las capacitaciones que estamos ofertando y bueno, la calidad, el conocimiento y la experiencia de Luis Fernando está más que presente, quien abordará cuestiones asociadas a las ciencias forenses. No sé si gustes compartir algo adicional, Luis Fernando. No, pues muchísimas gracias, nada más agradecerles a todos su atención, su paciencia, y bueno, invitarlos a este diplomado que estaremos ahí compartiendo, sobre todo por la inquietud que comentaba el maestro Omar Hernández, de muchas personas involucradas sobre todo en la investigación de estos aspectos o de la investigación espacial, pero bueno, también poder relacionar estos aspectos de investigación espacial pues con las ciencias forenses, la criminalística, la criminología y investigación criminal, ¿no? Entonces, pues vamos a estar ahí hablando de muchos métodos, términos, explicándoles cómo se llevan a cabo las investigaciones forenses en diferentes campos de la ciencia forense y de la criminalística, pues para que quien esté interesado, los que estén interesados, bueno, pues puedan incursionar en este aspecto que realmente pues es disruptivo, ¿no? O sea, llegó sin avisar y bueno, llegó para bien para todos nosotros, ¿no? Involucrando, como les repito, aspectos espaciales, aspectos de investigación criminal, aspectos de análisis de inteligencia y obviamente aspectos de la criminalística y las ciencias forenses. Entonces es una sinergia bastante interesante y bueno, pues con esa intención se lanzó el diplomado al que le está invitando el maestro Omar, el cual los esperamos con mucho gusto para que profundicemos pues en toda esta parte, ¿no? Sepan términos, cómo se llevan a cabo algunos procedimientos, etcétera, etcétera, para pues quien quiera incursionar en este aspecto, bueno, pues tenga al menos las bases o la parte introductoria, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando, y bueno, le cedemos el uso de los micrófonos y de la pantalla a nuestro amigo Luis Ángel Vega del Centro de Altos Estudios en Geomática. Luis Ángel, muchísimas gracias, y bueno, a la espera de indicaciones, Luis. Gracias, Omar. Muy buenas noches, chicos. Antes quería pedirle disculpas por el retraso. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con un cruce en las transmisiones de YouTube con otro docente, también con otro geotaller relacionado a la geodesia, pero solucionamos el imprevisto con la sala de Zoom. Igual este geotaller queda grabado, muchachos, y luego les vamos a compartir las grabaciones por los grupos de WhatsApp. Les voy a pasar el grupo de WhatsApp de este geotaller para que lo tengan y puedan ingresar
Además, si se llena, porque creo que quedan 20 personas, nada más creo, 20 personas disponibles en el grupo, les paso el WhatsApp de CAEC, ya, les paso el WhatsApp de CAEC, para que hagan sus consultas y soliciten las grabaciones. Las grabaciones deben estar mañana a partir de las 9 de la mañana, Perú. Ya, muchachos. Yo soy Luis Ángel Vega Palda, soy fundador del Centro de Altos Estudios en Geomática CAEC. Y miren, les quiero comentar que el 5 de agosto vamos a tener un diplomado denominado Geomática aplicada a la criminología e investigación criminal. Estamos en oferta con un 50% de descuento a las 10 primeras personas inscritas y esta oferta está válida desde el 15 hasta el 20 de julio, pero para los participantes de este geotaller hay otra oferta adicional. Ya, como les comentaba, comienza el 5 de agosto a las 9 de la mañana hora México. Son los sábados, las clases son los sábados de 9 a 1 de la tarde, 12 sesiones. El conocimiento es desde cero, no necesitan requisitos previos, ¿ya? Y van a tener una constancia de acreditación del diploma por 100 horas, ¿ya? Aquí están los módulos que vamos a tratar. Les acabo de pasar el drive de esta... A ver, creo que... Sí, les acabo de pasar el temario, el drive, para que lo puedan revisar. En el módulo 1 vamos a ver los fundamentos de la geomática, la etimología, la definición, su origen de la geomática, la historia, la disciplina que componen las disciplinas en las que se apoya la geomática como herramienta, las aplicaciones generales de la geomática y las aplicaciones específicas al diplomado, donde vamos a ver aplicaciones en la criminología e investigación criminal. Luego de ello viene la criminología 1, vamos a ver definiciones, historia, parte teórica y parte práctica en el módulo 3, que es criminología 2. Donde vamos a ver criminología ambiental, administrativa, prevención de la delincuencia y violencia, ¿ya? En el módulo 4 ya vamos a ver ciencias forenses y procesamiento del lugar de intervención, la parte 1, donde vamos a ver la parte teórica, las partes prácticas también, ya en el módulo 5. En el módulo 6 ya vamos a entrar con análisis ya de software. Vamos a ver el análisis de investigación criminal 1, ya donde vamos a ver entrevistas, investigación criminal. En el módulo 7 la parte 2, donde ya vamos a utilizar el software, donde vamos a hacer análisis espaciales del delito con hotspot, con perfilación geográfica criminal, con el Probable Corriente Policing. Y en la parte del módulo 8 vamos a ver ya específicas cosas aplicadas ya con los sistemas de información geográfica, que es una de las disciplinas dentro de la geomática. Ya vamos a ver estadística delictiva, de niveles de peligrosidad, mapas de calor, cuencas visuales de cámara de seguridad. Y acá también yo les voy a comentar, como yo voy a editar este módulo, el módulo 1 y 8, acá les voy a también enseñar algunas cosas introductorias de la teledetección, del procesamiento de imágenes satelitales aplicadas a la prevención del delito. Ya aquí les voy a añadir también como algo adicional para ustedes. Ya luego va a haber un proyecto final. Como les comentaba, hay precios. Acá tengo una oferta para ustedes que va a estar hasta el día de mañana. Recuerden que tienen un 50% las 10 primeras personas y lo pueden pagar en 2 cuotas. Pero para ustedes tienen un descuento adicional hasta el día de mañana. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cuál es el descuento adicional? El diplomado cuesta $300 en total. Lo puedes fraccionar en 3 cuotas de $100 si deseas. Pero, como les comenté, hay un descuento del 50% para las 10 primeras personas que se inscriban hasta el día viernes. ¿Ya? Y estos $149.99 los pueden fraccionar en 2 cuotas de 74.99, ¿ya? En 2 cuotas de 74.99, que sería antes del viernes y luego hasta el 5 de septiembre, la segunda cuota. Pero para los que han llevado este geotaller, hasta el día de mañana tienen la oferta de una cuota y todo el diplomado les va a salir por $99.99. Ya, yo les voy a compartir aquí el chat, o si tienen alguna consulta respecto a los medios de pago. Miren, acá tenemos varios medios de pago. Les voy a revisar aquí. Miren, y acá están los ponentes. Alan García, que también ya hizo un geotaller la semana pasada. Nuestro amigo Luis Fernando, que ha realizado el geotaller el día de hoy. Mi persona,
y nuestro amigo Mark, que la otra semana estamos coordinando algún geotaller adicional. Miren, pueden pagar en soles si son peruanos, pueden pagar en pesos argentinos si son argentinos sin ninguna comisión adicional. Sobre todo los argentinos siempre existe cuando pagan para el extranjero comisiones adicionales, pero como CAEC tiene representación en Argentina, no van a pagar ninguna comisión adicional. Tienen precios bolivianos, pueden pagarlo por Tigo Money, colombianos por Nequi y David Plata, los mexicanos pueden pagar por Oxxo o Mercado Pago, y otros países pueden pagarlo por PayPal, Global 66 o Western Union. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta adicional, chicos. Pueden activar sus micrófonos, pueden, o por el chat. Les paso también de nuevo el WhatsApp de CAEC para que, si desean realizar alguna consulta adicional respecto al diplomado, lo puedan realizar. Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta. Perfecto. Recuerden que esta grabación se le va a pasar por los grupos privados de WhatsApp. Ya. También el geotaller pasado del profesor Alan también se los voy a compartir por ahí para que lo puedan ver. Y no sé si alguien tiene alguna consulta por ahí. Si no, daríamos por concluido este geotaller. Perfecto, chicos. Creo que no hay ninguna consulta adicional. Entonces nos estamos viendo en un próximo geotaller. Perfecto, Samay. Ahí yo te voy a pasar los datos. En este WhatsApp, chicos, en este WhatsApp de aquí, hagan la consulta en estos momentos para indicarles cuáles son los medios de inscripción para que no se pierdan esta oferta que es hasta el día de mañana, solamente para ustedes. ¿Ya? Entonces, muchachos, si no hay alguna consulta adicional respecto a cosas técnicas del diplomado, nos vemos en un siguiente geotaller. Buenas noches. Chao, chao.